Los pacientes de cannabis medicinal en Puerto Rico gozan de diversas protecciones. Primero, bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que prohíbe que un patrono atente contra el derecho a intimidad de un empleado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cannabis medicinal. El cannabis medicinal es una de esas áreas o temas en el mundo jurídico donde existe una alta tensión entre la ley federal y la ley estatal. Sin embargo, en Puerto Rico, toda aquella persona que sea paciente de cannabis medicinal tiene unas protecciones laborales. Primero, todo paciente de cannabis medicinal es paciente de cannabis medicinal porque tiene una condición de salud. Por eso es parte de la política pública del gobierno de Puerto Rico, a través de la ley número 42 del 2017, certificar a toda persona que tenga o cumpla con ciertas condiciones como paciente de cannabis medicinal. No empece a que la marihuana está clasificada como una sustancia ilegal tipo 1 bajo la Ley Federal de Sustancias Controladas. Eso no significa que los pacientes de cannabis medicinal no tengan unos derechos y protecciones laborales en Puerto Rico. Primero que todo, aquella persona que sea paciente de cannabis medicinal es paciente de cannabis medicinal porque decidió certificarse como tal. Eso es una decisión que está protegida y cubierta por el derecho a la intimidad de esa persona en Puerto Rico. Como todos ustedes saben, todo individuo en Puerto Rico tiene la protección en su intimidad. Y parte de ese derecho a intimidad de la persona cubre cualquier decisión relacionada al tratamiento médico que esa persona desea seguir. Al convertirse una persona en paciente de cannabis medicinal, como parte de ese derecho a la intimidad, a escoger qué tratamiento médico sigue, esa persona está protegida por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Más importante todavía, el patrono que no reclute, que despida, que sancione, que traslade, que amoneste, que no le aumente el salario a una persona por la única razón de que esa persona es paciente de cannabis medicinal, estaría violando una clara política pública del gobierno de Puerto Rico a favor de todo ciudadano que sea paciente de cannabis medicinal. Muchos se preguntan, ¿qué hago con un paciente de cannabis medicinal si me da positivo a una prueba de dopaje? Todos sabemos que un paciente de cannabis medicinal que esté consumiendo la sustancia para propósitos medicinales va a arrojar positivo a una prueba de cannabis. Pero la Ley 59 de 1997 define como sustancia controlada toda aquella sustancia clasificada como tipo 1 o tipo 2 por la Ley de Sustancias Controladas, excepto aquellas autorizadas por ley o prescritas por un médico. Como sabemos, el cannabis medicinal no se puede prescribir por un médico en Puerto Rico, se recomienda. Pero el cannabis medicinal es una de esas sustancias que está autorizada por ley, lo que significa que está excluida de la definición de la Ley 51 del 97, y el efecto que eso tiene es que yo como patrono no puedo aplicar la letra de esa ley y mucho menos las políticas que adopto bajo la misma a un paciente de cannabis medicinal, porque no tiene sentido aplicarle una ley que está o se contradice con otra que declara como política pública certificarse como paciente de cannabis. Por ende, al estar excluida de la definición de sustancias controladas de la Ley 51 del 97, los patronos en Puerto Rico no deberían aplicar la letra de la Ley 59 del 97 a sus empleados y mucho menos implementar o aplicarles las políticas adoptadas bajo la misma. De hecho, nuestra exhortación a todo patrono es que excluya el cannabis medicinal y los pacientes de cannabis medicinal de sus políticas y que no los trate de la misma manera que trataría otras personas que dan positivo bajo otras leyes. Actualmente existen en la legislatura de Puerto Rico 4 proyectos de ley, 4 que buscan de alguna manera u otra regular el tema del cannabis en Puerto Rico. Uno de esos proyectos, el proyecto de la Cámara 152, busca específicamente prohibir el discrimen contra las personas registradas y autorizadas a consumir cannabis medicinal en Puerto Rico. El proyecto de la Cámara 152 busca enmendar todas las leyes laborales para crear una nueva categoría protegida, que es la categoría de los pacientes de cannabis medicinal.
Y según está redactado el mismo, se prohibiría en Puerto Rico, en cualquier contexto, el reclutamiento, los traslados, los ascensos, los despidos, una prohibición absoluta de que se discrimine contra una persona por simplemente ser paciente de cannabis medicinal. Los otros 3 proyectos que se están debatiendo a nivel de la Cámara de Representantes o de la Legislatura de Puerto Rico tienen que ver en cierta forma, indirectamente, con la legalización y legitimación de la marihuana para fines recreacionales. Uno de esos proyectos de ley busca que se elimine de los antecedentes penales o que no se ponga en los antecedentes penales si una persona es convicta por poseer 5 gramos o menos de marihuana. Otro de esos proyectos busca que las personas que sean convictas por poseer marihuana se les coloque en libertad provisional y buscan legitimar de una manera u otra el asunto, el tema de la marihuana recreacional. Ciertamente Puerto Rico está dando pasos en la dirección correcta al aprobar o al proponer todo este tipo de proyectos que tienen que ver tanto con el cannabis medicinal como el cannabis recreacional. La industria del cannabis es una industria billonaria que crea empleos y se ha comprobado por estudios científicos que se trata de una droga que incluso es menos dañina que el cigarrillo y que el alcohol. Los pacientes de cannabis medicinal en Puerto Rico gozan de diversas protecciones. Como hemos dicho, primero bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que prohíbe que un patrono atente contra el derecho a intimidad de un empleado. En el caso de un paciente de cannabis medicinal, ese paciente toma la decisión muy personal de elegir un tratamiento médico a seguir. En la medida que un patrono lo penalice por ese tratamiento médico que el empleado escogió, podría estar violando el derecho a la intimidad de este paciente bajo la Constitución. De igual forma, todo paciente de cannabis medicinal que sea penalizado por violar la política del patrono de sustancias controladas, por arrojar positivo a una prueba de dopaje, pudiese estar siendo disciplinado incorrectamente, porque el paciente de cannabis medicinal está excluido de la política de sustancias controladas en el sector privado, está excluido de la aplicación de la Ley 51 del 97. Eso no significa que el paciente de cannabis medicinal pudiese estar bajo los efectos de cannabis medicinal en horas laborables. Eso no es lo que estamos diciendo. Ningún paciente de cannabis medicinal puede estar bajo los efectos de la sustancia controlada en horas laborables. Ahora, si yo le hago una prueba de dopaje a ese paciente y el paciente da positivo y yo no le doy la oportunidad de explicar por qué arrojo ese positivo, en este caso podría explicarle al patrono que es porque es paciente de cannabis medicinal y yo lo penalizo, yo pudiese estar violando la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Manténgase pendiente a las actualizaciones de SBGB News, en donde le informaremos si el proyecto de la Cámara 152 y los otros relacionados son finalmente aprobados.